A veces nuestra mente simplemente no se detiene, ¿verdad? Es como si tuviera un motor propio que nunca se apaga. Nos levantamos pensando, caminamos pensando, comemos y hasta intentamos descansar, pensando. Le damos vueltas a todo, buscando respuestas en cada rincón de nuestra lógica. Queremos entenderlo todo, anticiparnos al dolor, controlar lo que viene. Pero hay un punto en el que tanto análisis nos deja sin fuerzas, nos llena de ansiedad y nos quita la paz. Y lo más difícil es que en medio de tanto pensamiento, nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Porque no todo está hecho para ser entendido, hay cosas que solo pueden confiarse. Por eso este mensaje puede ser urgente para ti. Tal vez llevas tiempo luchando con tu mente, intentando resolverlo todo por tu cuenta. Y quizás ya sea momento de hacer una pausa, de respirar hondo y decir, Señor, no quiero seguir intentando entenderlo todo, solo quiero confiar en ti. Si algo hizo que te quedaras viendo este video, créeme, no fue casualidad. Tal vez tu alma está cansada de tanto intentar tener el control, y lo que necesitas ahora es un espacio donde puedas soltar, un lugar sin juicios, sin exigencias, donde simplemente puedas decir, Dios, aquí estoy, ya no puedo más con mis pensamientos, pero sí puedo confiar en ti. Si eso resuena contigo, entonces este momento es para ti. Quédate, porque esto no es solo un video, es un encuentro, un espacio donde tu corazón puede rendirse sin culpa, donde puedes cerrar los ojos y escuchar lo que realmente importa. Porque cuando Dios te habla, todo lo que está desordenado por dentro empieza a encontrar su lugar, no importa cuánto ruido haya afuera. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, ayúdanos a que llegue a otros. Dale like, comenta, compártelo. Eso le muestra a YouTube que este contenido importa, y así podrá llegar a personas que, como tú, también están buscando una señal. Algunos no tienen iglesia, pero sí tienen este canal, y tú puedes ser ese puente que Dios use para alcanzarlos. Con un solo clic, puedes hacer algo grande por alguien más. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo cada palabra en el momento justo. A veces una sola frase puede cambiar el día o la vida de alguien, y tú puedes ser parte de eso. Para que este mensaje se quede grabado en tu espíritu, deja en los comentarios esta frase, confío en Dios. Que todos los que entren vean una ola de fe moviéndose, porque incluso un simple comentario puede inspirar a alguien más a rendirse en confianza. Primera parte. El susurro invisible que pelea en tu mente. Hay un enemigo que no levanta la voz, que no amenaza con gritos ni armas, pero tiene el poder de apagar la fe, robar la paz y alejarnos de Dios. Vive en la mente, se alimenta del pensamiento excesivo, del análisis constante, del deseo de tener todo bajo control antes de mover un solo pie. No es malo pensar, Dios nos diseñó para razonar. El problema aparece cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando analizamos más de lo que oramos, cuando necesitamos entenderlo todo antes de obedecer. A veces creemos que la fe se basa en sentir algo, pero la fe es más bien una decisión que se toma a pesar de lo que sentimos. Confiar en Dios no es una emoción bonita, es una firmeza del alma que dice, aunque no entienda sigo, aunque tenga miedo avanzo, aunque no vea salida descanso. Y eso desafía todo lo que el mundo nos ha enseñado. Vivimos rodeados de planes, estrategias y respaldo. Ser prudentes no está mal. Lo que sí está mal es dejar a Dios fuera del proceso solo porque no entendemos sus caminos. Hay un versículo que deberíamos guardar como si fuera aire para el alma. Está en Proverbios 3, 5, 6 y dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Detente un momento y mira esa frase, no te apoyes en tu propia inteligencia. Ahí está el corazón del mensaje. Hay momentos en los que no puedes depender solo de lo que sabes. No importa cuántos libros leas, cuánta experiencia tengas o cuánto hayas estudiado, llegará el instante en que tu conocimiento simplemente no bastará. Habrá situaciones en las que Dios te pedirá avanzar sin explicarte el porqué, solo guiándote. Y si no aprendemos a confiar, terminaremos atrapados en una prisión mental, donde todo parece controlado pero nada realmente avanza. Muchos de nosotros no estamos tan agotados por lo físico sino por lo mental. Nos cansa vivir preocupándonos antes de tiempo, imaginando escenarios que tal vez nunca ocurran, intentando evitar lo que solo Dios puede manejar. Y eso, el enemigo lo sabe. Porque si logra saturar tu mente de pensamientos, te aleja del susurro de Dios. Porque Él no se impone con gritos sobre el ruido. Él habla en medio del silencio. Si tu mente está ocupada por el miedo,
la ansiedad o la necesidad de tener respuestas inmediatas, entonces no hay lugar para que la fe respire. Jesús dejó una lección profunda sobre esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 34, nos anima a no angustiarnos por lo que aún no ha llegado, recordándonos que cada día tiene sus propios desafíos. En otras palabras, deja de vivir en el mañana y confía en que Dios ya está obrando en ese futuro que tú no puedes ver. Si pasas tus días atrapado en pensamientos sobre lo que viene, te perderás de la provisión que ya tienes hoy. Y eso le pasa a muchos. Tienen comida, salud, un techo, pero están tristes porque su mente les grita todo lo que todavía no entienden, cuando lo que deberían hacer es alzar la mirada y decir: gracias, Señor. No lo tengo todo claro, pero tengo lo necesario para seguir. Pensar no es malo. El problema comienza cuando pensar reemplaza a la confianza, porque eso se convierte en una carga. Y aquí viene una verdad que debemos aceptar. Hay puertas que solo se abren cuando decides caminar. Y hay respuestas que solo aparecen cuando sueltas la necesidad de preguntar. Muchas veces Dios guarda silencio, no porque no le importes, sino porque quiere que aprendas a confiar antes de entender. Porque si primero entiendes y luego decides confiar, eso no es fe, eso es lógica. Pero si primero confías y luego entiendes, entonces estás caminando con el Espíritu, no guiado por lo natural. Así que la próxima vez que tus pensamientos te arrastren por un túnel sin fin, haz una pausa, respira y dile a Dios: no lo entiendo, pero confío. No tengo el plan, pero tengo tu promesa. No tengo el control, pero tengo tu compañía. Y eso es suficiente. Segunda parte. La confianza surge donde reina la incertidumbre. La confianza en Dios no aparece de un día para otro. No se construye cuando todo es fácil, ni cuando la vida fluye sin obstáculos. La verdadera confianza toma forma en los momentos más oscuros, cuando no entiendes nada, cuando sientes que estás solo, cuando parece que Dios ha guardado silencio. Es ahí, precisamente ahí, donde debes tomar una decisión valiente, dejar de exigir respuestas y decidir creer, porque la fe no necesita una explicación detallada, solo necesita una dirección. Muchas veces esperamos que Dios nos hable con claridad total, como una orden precisa, pero la mayoría de las veces Él trabaja en el misterio, en lo que no vemos, en lo que no entendemos, y por eso confiar se nos hace tan difícil, porque anhelamos señales visibles, mientras Él solo nos pide obediencia, que digamos: no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en quién eres, y eso basta. En el libro de Isaías capítulo 55 verso 9, Dios nos recuerda algo que puede estremecer el alma, pero también traer consuelo. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también lo son sus caminos comparados con los nuestros, y sus pensamientos mucho más altos que los nuestros. ¿Sabes lo que eso implica? Que nunca podremos predecir con precisión lo que Dios está haciendo, porque sus caminos no se parecen a los nuestros, y eso es maravilloso. Si todo lo que Él hiciera se pudiera comprender fácilmente, entonces no estaríamos hablando de Dios, sino de una extensión de nosotros mismos. Pero Él es más grande, más sabio, más profundo. Confiar en Dios es aceptar que muchas veces sus métodos no tendrán sentido para nosotros, pero siempre tendrán un propósito. El problema es que vivimos en una cultura que idolatra el control. Nos enseñaron a medirlo todo, a planear cada paso, a creer que el éxito depende de minimizar los riesgos y anticiparnos a cada posible escenario. Y aunque ser precavido no está mal, hay momentos en los que confiar en Dios significa seguir adelante, incluso sin tener todas las piezas del rompecabezas. Es como lo que vivió Abraham. Recibió una promesa, pero no una explicación detallada. Dios le dijo que dejara su tierra y caminara hacia un lugar que aún no conocía. ¿Y qué hizo él? Obedeció. No pidió un mapa, no exigió coordenadas, simplemente confió, y fue esa fe sin ver la que lo convirtió en el padre de generaciones. Entonces, ¿por qué tú y yo insistimos en necesitar tener todo claro antes de movernos? ¿Por qué le seguimos pidiendo a Dios cada detalle, cada fecha, cada motivo? Quizás porque aún no hemos soltado el orgullo de nuestra razón. En el fondo queremos tener el control, porque creemos que eso nos da seguridad, pero hay una seguridad más profunda, la que no depende de entenderlo todo, sino de saber que estás en sus manos, aunque no veas el camino. Te lo digo sinceramente, Dios no quiere que vivas paralizado por pensamientos constantes, no quiere que tu alma se desgaste tratando de descifrar lo que solo puedes entregar. Él quiere que vivas con paz, con confianza, que sepas que aunque no veas lo que está haciendo, Él sí está obrando.
Y si hoy sientes que ya no puedes más, si tu mente está agotada de tanto pensar, de buscarle lógica a todo, entonces ha llegado el momento perfecto para entregarle esa carga. Dile hoy: Señor, ya no quiero seguir en esta batalla mental, no quiero que mis pensamientos dominen mi corazón, quiero aprender a confiar en ti, aunque no entienda, quiero caminar por fe, aunque no tenga todas las respuestas. Y cuando hagas eso, algo va a cambiar, no porque todo se arregle de inmediato, sino porque tu alma por fin encontrará descanso, y ese descanso vale más que 1000 respuestas. Tercera parte, cuando parece que Dios calla pero sigue presente. Uno de los momentos más difíciles para confiar es cuando Dios parece ausente. Oras y no escuchas nada, preguntas y no hay respuesta, clamas y el cielo parece callado. Y lo primero que hace nuestra mente es construir teorías. Pensamos que Dios se alejó, que está molesto, que hicimos algo mal, que estamos solos, pero eso no es más que la mente tratando de darle sentido a lo que el corazón solo debería entregar, porque el silencio de Dios no significa que Él no esté. A veces ese silencio es su manera de decirnos: confía sin condiciones. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y la provisión fluye, pero el verdadero examen de fe llega en el silencio. Ahí es donde no hay emoción, ni estímulo, ni dirección clara. Solo queda lo más puro, tu decisión de seguir creyendo. La Biblia está llena de personas que caminaron en medio del silencio. Uno de ellos fue Job. Perdió todo lo que tenía, clamó al cielo y no recibió una respuesta inmediata. Y aún así, dijo algo que atraviesa los siglos y conmueve el alma. En el capítulo 13, verso 15 de su libro, declaró: aunque Él me quite la vida, en Él seguiré esperando. ¿Te imaginas tener una fe que no depende de entender, de los resultados ni de las explicaciones? Una fe que se sostiene solo por una convicción: Dios es bueno, incluso cuando no comprendo lo que hace. Y aquí viene algo clave: Dios no está obligado a explicarnos cada paso, pero sí nos ha prometido estar a nuestro lado en cada uno de ellos. Esa es la verdadera confianza. No se trata de que Él te dé todos los detalles, sino de que camine contigo durante el proceso. Y a veces, ese camino pasa por desiertos, por valles sombríos, por túneles donde no se ve la salida, pero si sabes quién va contigo, entonces no importa cuán oscuro se ponga todo. Incluso Jesús pasó por eso. En la cruz, en el momento más doloroso de su vida, cuando cargaba con el peso del pecado del mundo, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. El mismo Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre, pero a pesar de ese silencio, no dejó de confiar. Después de ese grito, entregó su espíritu, sabiendo que todo tenía un propósito mayor. Eso es lo que tú y yo necesitamos recordar cuando sentimos que Dios no responde. Su silencio no es rechazo, puede ser parte de su plan. ¿Y qué hacemos cuando Él guarda silencio? Permanecemos, no huimos, no tiramos la fe por la borda, no cambiamos confianza por duda, solo nos quedamos ahí, tal vez con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. Porque hay bendiciones que solo llegan cuando decides no moverte, aunque no veas nada. Y ese tipo de fe, la que no se rinde cuando no entiende, conmueve profundamente el corazón de Dios. Así que, si estás viviendo un momento de confusión, si tu mente no para de cuestionar, si tu alma está inquieta, este es el mensaje que necesitas. No trates de entenderlo todo. Solo permanece, no desesperes por tener respuestas, solo quédate cerca de Dios, porque al final no se trata de cuánta información tengas, sino de cuánta confianza sostienes. Y no lo olvides, cuando tus ojos no logren entender lo que Dios hace, recuerda lo que ya te prometió en su palabra. Él no cambia, no miente, no te dejará, y aunque ahora no lo veas, estás en el lugar exacto donde Él quiere formar una fe más fuerte en ti. Y créeme, esa fe te va a sostener, incluso cuando nada más lo haga. Cuarta parte, deja de controlar todo, y deja que Dios obre cara. Hay un punto en la vida espiritual en el que entiendes que pensar tanto no siempre es sinónimo de sabiduría. Muchas veces es solo una expresión del miedo. Pensamos sin parar porque intentamos protegernos del dolor, porque queremos evitar errores, porque nos aterra lo que no podemos controlar. Pero al hacer eso, en el fondo le estamos diciendo a Dios que no confiamos plenamente en cómo Él guiará nuestra historia. Ahí está la raíz de muchos conflictos, el deseo de controlar. Desde niños se nos enseña que debemos tener el control de nuestras acciones, palabras y decisiones. Y sí, ser responsables es importante,
Pero en nuestra relación con Dios, el llamado es distinto. Él no quiere que tú lo controles todo. Él quiere que lo reconozcas como tu guía, tu Padre, tu Señor. Y eso requiere soltar. ¿Pero qué significa realmente soltar? No es rendirse al caos. No es dejar todo a la deriva. Soltar es entender que hay cosas que no nos corresponden cargar. Es dejar de pelear en nuestra mente con preguntas sin respuesta. Soltar es decir, Señor, no entiendo esto, pero tú sí, así que dejo este peso en tus manos. No voy a seguir dándole vueltas. Quiero paz, quiero descansar, quiero confiar. Y todo esto se resume en una frase del libro de los Salmos capítulo 46, verso 10. Detente y reconoce que yo soy Dios. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Estar quietos, no corriendo de un lado a otro, no haciendo mil planes, no tratando de entenderlo todo, sino simplemente detenerse, porque es en esa quietud donde se revela la presencia de Dios. Cuando tu mente se calma, cuando el ruido interno se apaga, es entonces cuando puedes ver con claridad, Él sigue ahí, no ha perdido el control, no te ha soltado, y es justo ahí cuando ocurre algo hermoso. Cuando dejas de intentar controlar todo, Dios comienza a actuar de maneras que antes no eran posibles, porque mientras tú estás ocupado tratando de resolverlo todo, no hay espacio para que su poder fluya. Pero cuando sueltas, cuando levantas tus manos y dices, hasta aquí llego yo, entonces el cielo responde. Las cosas comienzan a moverse, y tu alma entra en un descanso que no se puede explicar con palabras. Hay batallas que solo se ganan cuando eliges no pelear. Hay respuestas que solo llegan cuando decides guardar silencio. Hay caminos que solo se abren cuando dejas de empujarlos, porque Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por fe, y la fe no nace de la lógica, nace del Espíritu. No es una fórmula mental, es una decisión profunda del alma, es decirle a Dios, no entiendo todo, pero estoy convencido, no tengo las instrucciones, pero tengo tu mano, y eso me basta. Sí, habrá momentos en que tu carne querrá retomar el control, tu mente insistirá, piensa, analiza, encuentra la salida, pero ahí es donde necesitas responder con firmeza, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, ya no cargo con esto, se lo entrego a Dios, ya no me desgasto en pensamientos, descanso en quien lo sabe todo. Y recuerda lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, no se angustien por nada, más bien, presenten todo a Dios en oración, con súplica y gratitud, y la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. ¡Qué belleza! La paz no llega cuando entiendes todo, sino cuando oras, sueltas y confías. Esa paz está por encima de cualquier análisis y es la que guarda tu corazón del desánimo y tu mente del caos. Así que si hoy sientes que tu cabeza va a estallar de tanto pensar, de tantas preguntas sin respuesta, haz algo distinto. En lugar de pensar, ora. En vez de analizar, ríndete. No busques más lógica, busca presencia, porque ahí, en ese silencio interior y ese clamor sincero del Espíritu, Dios comienza a hablar de verdad. Quinta parte. Cuando decides con la mente viene la ansiedad, pero cuando decides con fe llega la paz. Uno de los errores más comunes que cometemos es tomar decisiones solo desde la razón. Creemos que si algo suena lógico, entonces debe ser correcto. Si parece seguro, estable, ordenado, asumimos que viene de Dios. Pero no siempre es así. La mente puede engañar, las emociones pueden distorsionar, y el miedo a veces se disfraza de prudencia. Cuando decidimos sin buscar la guía de Dios, sin esperar su paz, sin ponerlo en el centro, lo terminamos pagando. ¿Cuántas veces has dicho, pensé que era lo correcto, pero me equivoqué? ¿Cuántas veces elegiste un camino porque parecía firme y luego te diste cuenta de que por dentro estabas inquieto, sin paz? Eso sucede cuando dejamos que la mente sustituya al espíritu. La escritura en Jeremías 17:9 nos advierte que el corazón, símbolo del interior humano, puede ser engañoso, y aunque ese versículo habla del corazón, su advertencia también se aplica a nuestra mente cuando actúa sin Dios, porque puedes tener mucha inteligencia, mucha lógica, muchas estrategias, pero si Dios no está en el centro de esa decisión, estás caminando a ciegas. Hay rutas que parecen rectas, pero terminan mal. Hay oportunidades que brillan, pero son trampas disfrazadas. Hay relaciones que comienzan con emoción, pero terminan en dolor. Y todo eso ocurre muchas veces porque no hicimos la pregunta más importante, Señor, esto viene de ti. No esperamos, no discernimos, no buscamos su voz, solo pensamos,
Calculamos y decidimos. Cuando decides sin buscar la dirección de Dios, estás depositando tu confianza más en tu lógica que en su guía. Y eso más que fe, es orgullo disfrazado. El libro de Isaías capítulo 30 verso 21 nos dice que llegará un momento en el que oirás una voz detrás de ti diciendo, este es el camino, sigue por aquí, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Esa debería ser nuestra expectativa antes de tomar cualquier decisión, escuchar esa voz interior, ese susurro del cielo que indica si avanzar, esperar o detenerse. Pero para oír esa voz hay que apagar el ruido, hay que hacer silencio en lo profundo del alma. Porque si tu mente está saturada de pensamientos, difícilmente vas a distinguir lo que Dios quiere decirte. Y aquí viene algo clave. Las decisiones que nacen de la fe no siempre tienen sentido, pero siempre traen paz. Puede que no entiendas por qué Dios te pide quedarte cuando todo dentro de ti quiere huir. Tal vez no comprendas por qué te llama a amar cuando lo que sientes es miedo. Quizá no entiendas por qué te cierra una puerta que parecía perfecta. Pero si esa decisión viene de Él, aunque no encaje en tu lógica, traerá descanso a tu espíritu. Esa paz es la señal más clara de que estás en el camino correcto, la paz que brota del espíritu, no la lógica de la mente. Puedes estar en medio del caos, pero si estás donde Dios quiere que estés, sentirás calma. Esa es la gran diferencia entre caminar por lo que ves y caminar por lo que crees. Quien camina por vista necesita entender. Quien camina por fe solo necesita recordar quién le habló. Y no se trata de negar la inteligencia, Dios mismo te la dio, pero tu razón no fue creada para tomar el lugar del espíritu, sino para estar en armonía con Él. Hay decisiones que requieren análisis, sí, pero también hay momentos donde el razonamiento debe hacer espacio y el espíritu debe responder. Ahí es donde ocurre lo sobrenatural, ahí es donde los milagros se hacen reales. Dios se manifiesta con poder cuando decides confiar, no cuando decides entender. Entonces, si estás frente a una decisión importante, si sientes que tu mente no para de hablar, haz una pausa, no decidas bajo presión, no escojas solo porque parece lo más lógico, espera, ora, haz silencio por dentro, y cuando sientas paz, aunque todo lo demás sea incierto, da ese paso aunque parezca ilógico, puede llevarte directamente al centro de la voluntad de Dios. Sexta parte. La fe crece en los detalles del día a día. A menudo pensamos que confiar en Dios se trata solo de los grandes momentos, escoger una carrera, tomar decisiones importantes, atravesar enfermedades o pérdidas. Y sí, en esas situaciones también se necesita fe, pero la verdad es que la confianza más sólida no nace en la crisis, sino en lo común, en lo pequeño, en lo cotidiano. Confiar en Dios es un estilo de vida, no un botón de emergencia. Se fortalece cuando decides empezar tu día con oración, aunque tengas prisa, cuando eliges perdonar, incluso si nadie lo pide, cuando entregas tus cargas en lugar de intentar resolverlo todo tú solo, cuando das sin esperar, cuando sirves aunque nadie lo reconozca, cuando sigues adelante aunque no veas resultados inmediatos. Cada pequeña acción como esa es un entrenamiento de fe, y cada vez que eliges descansar en lugar de preocuparte, estás fortaleciendo tu espíritu. Jesús lo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Eso también se aplica a la confianza. Si aprendes a confiarle a Dios los detalles pequeños, estarás listo para confiar en Él cuando lleguen las pruebas más grandes. Pero si en lo simple eliges dudar, controlar o inquietarte, en lo grande no tendrás un fundamento sólido. La fe no aparece de la nada, se cultiva, se riega, se practica. Piénsalo así. Si no aprendes a confiarle a Dios el control de tus pensamientos de hoy, ¿cómo vas a confiarle decisiones de mayor peso mañana? ¿Cómo vas a confiarle a Dios algo que amas profundamente si ni siquiera puedes soltar esa pequeña ansiedad por el futuro? ¿Cómo vas a descansar cuando la vida cambie de forma repentina si no entrenaste tu alma en lo sencillo? Son los momentos pequeños los que forman los hábitos del corazón. Y sí, confiar también es un hábito. Es como un músculo espiritual que se fortalece con la práctica diaria. Aquí es donde entra uno de los principios más liberadores que puedes recordar. No necesitas entenderlo todo para vivir en paz. Solo necesitas saber con quién estás caminando. Tu Dios es el mismo que partió el mar para que Moisés cruzara, que envió alimento a Elías en su soledad, que protegió a Daniel entre leones, que devolvió la vida a Lázaro, que calmó una tormenta con solo una palabra. Ese es el mismo Dios que está contigo hoy. Si lo hizo antes, lo puede volver a hacer, pero la pregunta no es si Él puede. La pregunta es,
Vas a confiar aunque todavía no lo veas. En Hebreos 11:1 se nos da una definición clara de lo que es la fe. La fe es tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ahí está todo. La fe no depende de pruebas. Confiar en Dios no requiere lógica perfecta, solo necesita una decisión firme. No voy a permitir que mi mente controle mi paz. Mi fe será la que determine cómo camino. Empieza hoy. Entrena tu confianza en las cosas simples. Cuando te sientas preocupado, detente y di, Señor, confío en ti. Antes de hacer una lista de pros y contras, habla primero con Dios. Cuando la ansiedad quiera gritar más fuerte que tu fe, responde con una promesa de su palabra, y verás cómo tu mente se calma y tu espíritu se hace más fuerte. Porque la confianza no se impone, se construye, día a día, paso a paso. Séptima parte. Aunque no lo sientas, decides seguir creyendo. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando todo se vuelve seco. No hay alegría, no hay lágrimas, no hay fuerza para orar, ni ganas de alabar. Te levantas y todo te pesa. Lees la Biblia y parece que no dice nada. Intentas orar y las palabras no fluyen. Y no es que estés lejos de Dios, solo estás atravesando una sequedad interna que no sabes cómo explicar. En esos momentos es fácil pensar que algo está mal, que tu fe se apagó, que Dios se fue, pero no es así. Lo que está pasando es más profundo, tu fe está madurando. Una fe basada solo en emociones es frágil, como una planta que depende del clima. Si hay sol, florece, pero si llueve, se marchita. Dios no quiere que dependas de lo que sientes, quiere formarte una fe que diga, aunque no sienta, sigo, aunque no escuche, obedezco, aunque no vea, avanzo. La Biblia está llena de personas que caminaron sin emociones de por medio. Moisés pasó décadas en el desierto. David fue perseguido injustamente aún después de ser elegido rey. José fue vendido por su propia familia y terminó en prisión sin haber hecho nada malo. Ninguno de ellos recibió mensajes motivacionales ni atmósferas perfectas, solo tenían una convicción en el corazón: Dios está conmigo, aunque ahora no lo vea, y eso fue suficiente. Una historia que lo resume todo está en el libro de Daniel capítulo 3. 3 jóvenes hebreos se enfrentan al horno de fuego y le dijeron al rey: nuestro Dios puede salvarnos, y lo hará. Pero no se detuvieron ahí, dijeron también: y aunque no lo haga, no vamos a inclinarnos ante otros dioses. Esa es la fe que transforma, la que dice: Señor, sé que puedes hacer el milagro, pero si hoy no llega, no te suelto. Sé que puedes hablar, pero si hay silencio, sigo firme. Sé que puedes darme señales, pero si solo veo oscuridad, confío igual, porque no estoy aquí por emociones, estoy aquí por la verdad, y tú eres la verdad. Muchas veces, Dios no retira su presencia, pero sí reduce la emoción para fortalecer la convicción. A veces guarda silencio, no porque te haya dejado, sino porque quiere que aprendas a caminar con lo que ya te dijo. Es un proceso de madurez, y esa fe madura, que no depende de sensaciones ni necesita señales, es la que más honra le da a Dios, porque se basa en saber quién es Él, y eso basta. En esos días secos, cuando no sientes ganas de nada, haz lo que sabes que debes hacer. Lee la palabra aunque no entiendas todo. Habla con Dios aunque parezca que no te responde. Levanta una adoración aunque tus emociones estén apagadas. Cada acto de obediencia, aunque pequeño, es un bloque más en el edificio de tu confianza. Escucha esto con el alma: la fe más pura es la que se mantiene firme cuando todo lo demás se detiene. Cuando no hay milagros, ni promesas visibles, ni palabras especiales. Cuando solo estás tú, Dios y tu decisión de seguir confiando. Así que si hoy te sientes seco, vacío o cansado, no pienses que has fallado. No estás lejos de Dios, estás siendo trabajado, moldeado, fortalecido. Y lo que hoy parece una sequía, mañana será la raíz de una fe que no se quiebra. Sigue, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Octava parte. Dios recompensa la fe, incluso en medio de la confusión. Una de las verdades más hermosas sobre Dios es que Él no pasa por alto nada. Él ve cada lágrima que derramas cuando decides confiar aunque te esté doliendo el alma. Él escucha cada oración que nace desde el silencio, cada vez que dices: Señor, en ti espero. Aunque la situación no cambie, Él lo ve y lo valora. Quizás hoy nadie te aplaude por seguir creyendo. Nadie sabe cuánto luchas con tus pensamientos, con la ansiedad, con el miedo, pero Dios sí. Él conoce tus batallas privadas, sabe cuántas veces quisiste rendirte y aún así elegiste quedarte, y eso tiene un valor eterno.
En Hebreos 11:6 hay una promesa que nunca debemos olvidar: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahí está claro. Dios honra la fe. Tal vez no lo haga de inmediato. Tal vez no sea de la manera que tú esperas, pero la recompensa viene, porque la confianza genuina no solo toca su corazón, también activa su mano. Muchos personajes de la Biblia no recibieron respuestas rápidas, pero su fe abrió el cielo. Abraham creyó en una promesa que parecía imposible: tener un hijo en la vejez, junto a una esposa estéril. Todo indicaba que no iba a suceder, pero él confió, y no fue su capacidad lo que movió a Dios, fue su fe. Dios lo llamó justo, no por lo que hizo, sino por lo que creyó, y al final lo imposible se volvió real. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has confiado sin ver nada? ¿Cuántas veces te has quedado firme, aunque la tormenta siguiera? ¿Cuántas veces has dicho: Señor, no entiendo, pero no me voy a soltar? Eso, justo eso, es lo que Dios más aprecia, porque cualquiera puede tener fe cuando todo va bien, pero los verdaderos hijos permanecen cuando todo se oscurece. Solo los que conocen de verdad al Padre pueden confiar cuando la esperanza parece lejana. Escúchalo bien: Dios honra a los que lo honran. Él no olvida a los que lo eligieron por encima de su lógica. Él no se desentiende de los que obedecen, incluso cuando no saben hacia dónde van. Así que si estás atravesando un tiempo de incertidumbre, no sueltes tu fe, sigue caminando, porque llegará el día donde vas a entenderlo todo. Verás para qué sirvió cada paso, por qué no llegó la respuesta antes, por qué hubo que esperar, por qué algunas puertas se cerraron. Y ese día, vas a agradecer no haber soltado tu confianza. Y si hoy sientes que ya no puedes más, graba esto en tu corazón: la fe no siempre transforma las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma tu interior cuando eliges confiar, porque no se trata solamente de que Dios cumpla tus planes, sino de que tú te conviertas en la persona que Él ha soñado. Y eso solo sucede cuando decides seguir creyendo, incluso cuando no hay motivos visibles para hacerlo, más allá de saber con firmeza que Él es fiel. Novena parte. El que confía encuentra descanso, porque ya no busca entender cada detalle. Hay personas que oran, que leen la palabra, que buscan a Dios intensamente, y aún así viven llenas de ansiedad. No es porque no crean en Él, sino porque aún no han aprendido a soltar completamente el control. Siguen con el alma acelerada, queriendo manejar cada detalle, estresados por el presente, preocupados por un futuro que ni siquiera ha llegado, cargando pesos que nunca les correspondieron. Y eso pasa cuando conocemos a Dios, pero aún no hemos depositado todo en sus manos, porque confiar no es repetir frases lindas, confiar es descansar, y ese descanso profundo solo llega cuando decides rendirlo todo, incluso aquello que no entiendes. Vivimos en una sociedad que valora el agotamiento. Parece que estar estresado es símbolo de ser responsable, que preocuparse por todo es madurez, que tener 1000 ideas en la cabeza es lo mismo que tener dirección. Pero no, eso no es sabiduría, eso es ruido, eso es cargar con cosas que no fueron hechas para ti. Si algo no está en tus manos, no debería estar robando tu paz. Dios nunca quiso que tu mente sea un campo de batalla. No te creó para que vivas ahogado en pensamientos, ni para que analices todo con temor. Él quiere que vivas confiado, que puedas dormir en calma, caminar con paz, reír aunque no tengas todas las respuestas, porque cuando entiendes quién vive dentro de ti, tu paz ya no depende de lo que pasa afuera. Mira lo que dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Eso lo dice todo. Deja de discutir contigo mismo. Deja de querer controlar los tiempos. No necesitas tener todas las explicaciones. Esperar en Dios no es inacción, es madurez. Es una actitud del corazón que declara: no sé cómo, no sé cuándo, pero sé que tú estás en control, y eso me basta para descansar. Y recuerda esto: el descanso no es debilidad, es confianza. Cuando sabes quién es tu Padre, ya no vives a la defensiva, no tomas decisiones desesperadas, aprendes a soltar, a confiar, a fluir con paz, porque entiendes que Dios está haciendo más por ti en el silencio de lo que tú podrías lograr con todo tu esfuerzo. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Ese descanso no es solo físico, es descanso para el alma, es dejar de vivir atado a la incertidumbre,
es liberar cargas emocionales que no son tuyas, es estar en medio de una tormenta y seguir en paz, no porque todo esté perfecto, sino porque sabes que estás en las manos correctas, y esa paz no es producto del azar, es fruto de una decisión. Tú eliges qué alimentar, la ansiedad o la fe. Puedes seguir llenando tu mente con pensamientos que no puedes resolver, o puedes creer que Dios ya está trabajando en eso que tú no puedes controlar. Tú eliges. ¿Te vas a quedar atrapado en la angustia de lo que puede pasar mañana, o vas a soltar hoy y decir, Señor, yo no puedo pero tú sí, yo no sé pero tú conoces el final, yo no entiendo, pero tú ya viste todo desde el principio? Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Pensar hasta agotarte o confiar hasta descansar? Te lo digo desde el corazón, quien confía vive en paz, quien confía duerme en calma, quien confía no necesita entenderlo todo, porque sabe que Dios ya lo tiene todo claro. Así que hoy, no luches más por comprender lo que solo se puede confiar. No malgastes tu energía en lo que Dios ya tiene resuelto. Suelta, respira y descansa. Porque si Dios está en esto, entonces todo, absolutamente todo, terminará bien. 10ª parte. Confiar en Dios en silencio puede hablar más que 1000 palabras. A veces pensamos que confiar en Dios es algo íntimo, solo entre tú y Él, algo invisible. Pero la verdad es que la confianza verdadera se nota, se refleja en tu forma de mirar, en cómo hablas, en cómo reaccionas ante los desafíos, en cómo mantienes la calma cuando todo parece tambalearse. La confianza no necesita escenario, ni volumen alto ni aplausos, simplemente se siente, y quien vive confiando, inevitablemente irradia algo que los demás notan. La paz auténtica, esa que nace de una relación profunda con Dios, es tan escasa hoy en día que cuando alguien la ve, no puede ignorarla. Mientras muchos viven acelerados, ansiosos, atrapados en pensamientos que no paran, hay quienes observan tu vida, ven cómo caminas con tranquilidad, cómo hablas con esperanza, cómo esperas sin desesperarte, y se preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede mantener esa serenidad en medio del caos? ¿Qué hay en él que no lo deja derrumbarse? Ahí es donde tu forma de confiar se convierte en un mensaje más fuerte que las palabras, porque cuando eliges creer sin tener todas las respuestas, estás sembrando algo profundo en quienes te rodean. Tus hijos te están mirando, tu pareja lo nota, tus amigos lo sienten, tus compañeros lo perciben, y aunque no lo digan, se inspiran, porque están viendo a alguien que eligió vivir diferente, alguien que no se deja llevar por el miedo, alguien que aprendió a caminar por fe, no por lo que ve. En Filipenses 4:5 el apóstol Pablo nos recuerda que su amabilidad sea evidente para todos, el Señor está cerca. Esa palabra también puede entenderse como templanza, calma, equilibrio, es decir que tu manera de vivir, marcada por una confianza firme y constante, debe notarse, no para que te admiren, sino para que entiendan que tu paz no viene de ti, sino de Dios. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de mostrar que aunque no todo esté en orden, tú tienes a alguien que nunca cambia. Eso predica más fuerte que cualquier discurso. No una vida perfecta, sino una vida sostenida por una fe real. Porque la confianza en Dios es contagiosa. Una persona en paz se convierte en refugio. Una persona que sigue firme en medio de la tormenta es como un faro para quienes sienten que se están hundiendo. Por eso cuando eliges confiar, no solo lo haces por ti, estás marcando camino para otros. Estás demostrando que sí es posible vivir sin ansiedad, que sí se puede esperar sin desesperarse, que sí se puede avanzar sin tener todas las respuestas, y cuando alguien te vea, incluso sin que digas una palabra, sabrá que hay algo diferente en ti, y ese algo, así que nunca subestimes el poder de tu confianza. Cada vez que decides soltar, descansar, obedecer y creer, estás construyendo un mensaje que impacta más que 1000 sermones. Estás diciéndole al mundo, también tengo luchas, también tengo preguntas, también paso por tormentas, pero no estoy solo, confío en el Dios que jamás me ha fallado. 11ª parte. En tiempos de oposición, que tu fe grite más que tus temores. Confiar en Dios es una decisión transformadora, pero no siempre fácil de sostener, porque tarde o temprano aparecerá algo que intente romper esa confianza, la oposición. Y no siempre será algo evidente o escandaloso. A veces será una frase dicha con desdén, un comentario cargado de duda, una noticia inesperada, un recuerdo que vuelve y te sacude, o incluso un pensamiento persistente que no te deja dormir. Esas pequeñas cosas llegan como flechas silenciosas, queriendo debilitar lo que has edificado con fe.
Y es en ese punto donde se revela si tu confianza es solo emoción o convicción. Porque mientras todo está en calma, creer parece fácil. Pero cuando las voces externas y también las internas te dicen no vale la pena, no va a cambiar nada, estás perdiendo el tiempo creyendo, ahí es donde tu fe tiene que alzarse y hablar más fuerte que el miedo. Mira lo que ocurrió con Nehemías. Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, obedeciendo a Dios y haciendo lo correcto. Pero cuanto más avanzaba, más oposición aparecía, burlas, amenazas, intentos de manipulación. ¿Y qué hizo él? No se defendió con argumentos vacíos, ni trató de convencer a nadie. Su respuesta fue una postura firme: estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Nehemías 6:3. ¡Qué declaración tan poderosa! En otras palabras dijo, no voy a desenfocarme por lo que otros digan. No soltaré mi confianza solo porque me critiquen. Estoy concentrado en lo que Dios me encargó, y eso es lo único que importa. Y tú también necesitas afirmar eso en medio de las distracciones, porque muchas veces el enemigo no busca destruirte de frente, solo quiere que dejes de creer, que te distraigas, que te llenes de dudas y te desgastes por dentro hasta rendirte. Porque si consigue que apagues tu fe, ya no necesita hacer mucho más. La fe es tu sustento. Confiar en Dios es lo que te mantiene firme cuando todo tiembla. Y si dejas de confiar, te quedas sin rumbo. Así que cuando la oposición se presente, recuerda, tú no estás solo. Estás respaldado por una palabra que no vino de personas, sino del cielo. No necesitas explicarlo todo ni convencer a nadie, solo sigue creyendo. Porque quien obedece a Dios no vive buscando la aprobación de los demás. La fe no se nutre de opiniones, se sostiene con promesas. Como dice Salmos 12:7, no temerá malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese es el objetivo, no desmoronarte cada vez que algo va mal o alguien te critica, sino permanecer con un corazón estable, no porque todo sea perfecto, sino porque sabes en quién confías. Y cuando esa confianza es real, la oposición no te quiebra, te fortalece, porque cada vez que decides seguir creyendo en medio del ruido, tu fe crece. Cada vez que eliges no responder al ataque, sino mirar al cielo, te vuelves más sólido por dentro, porque estás demostrando que no caminas por lo que ves ni por lo que escuchas, sino por lo que sabes, que Dios está contigo. Así que si estás pasando por momentos donde parece que todo quiere sacarte del camino, no sueltes tu fe, aunque te sientas débil, aunque las dudas aparezcan, aunque las voces digan que no vale la pena, mantente firme. Recuerda lo que dice Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Eso es lo que Dios espera, que después de todo, todavía estés de pie. Quizá con marcas, quizá con lágrimas, pero firme, porque eso también es confiar. 12ª parte. La confianza abre caminos que el pensamiento nunca podría crear. Cuando decides confiar verdaderamente en Dios, algo comienza a cambiar. Lo imposible se vuelve alcanzable, lo que estaba cerrado empieza a abrirse, y lo que parecía perdido empieza a cobrar sentido. Tu vida empieza a tener dirección, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás avanzando con base en pensamientos que te detenían, sino en fe. Pensar es útil, pero confiar abre puertas que la lógica no puede forzar. A veces le damos tantas vueltas a todo que terminamos saboteando lo que Dios quería entregarnos. Empezamos con los ¿y si? ¿Y si no funciona? ¿Y si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo el tiempo? Esa voz interna termina por cerrar oportunidades que Dios ya tenía listas, porque la fe no se mueve con los ¿y si? La fe camina con la certeza de que, aunque no vea nada, si Dios me dijo que camine, yo camino. Mira a Pedro, estaba en la barca, en medio de la tormenta. Ve a Jesús caminando sobre el agua. Jesús solo le dice, ven, una palabra. Y Pedro tuvo que decidir si se quedaba en la seguridad de la barca, pensando si era seguro, si se iba a hundir, si lo iban a juzgar, o si confiaba. Y aunque tuvo miedo, confió, salió, caminó, y fue el único ser humano que caminó sobre lo imposible. ¿Sabes por qué Pedro caminó sobre el agua? Porque no se quedó atrapado en sus pensamientos, se atrevió a confiar. Eso lo encontramos en Mateo 14, 28, 30. Aunque más adelante se hundió por un momento de duda, lo realmente valioso es que caminó. Ese instante quedó para siempre como un testimonio de lo que puede ocurrir cuando una persona decide actuar en fe, no porque sea perfecta, no porque no tenga miedo, sino porque elige confiar más en la palabra de Jesús que en las dudas que cruzan por su mente.
Y lo mismo pasa contigo. Dios tiene caminos que solo se revelan cuando decides soltar el exceso de análisis y simplemente obedecer. Hay puertas que solo se abren cuando das ese primer paso. Hay respuestas que solo llegan cuando te mueves, porque Dios honra la fe activa, la fe que avanza, que se arriesga aunque tiemble. Por eso, si sientes que estás estancado, que no sabes qué hacer, tal vez no necesites más información, tal vez lo único que falta es dar ese paso de confianza. En Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová dirige sus pasos. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Hacemos planes, organizamos todo en nuestra mente, trazamos estrategias, pero al final es Dios quien realmente dirige. Y cuando tú confías en Él, cuando te rindes a su guía, tus pasos ya no dependen de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y si tus pasos están en manos de Dios, ¿quién podrá detenerte? Así que escúchalo bien, deja de pensar tanto y empieza a caminar en fe. Puede que no veas todo el camino, puede que no tengas todas las respuestas, pero si Dios te dio la palabra, si plantó algo en tu corazón, si sientes que te está guiando, entonces camina, porque confiar no es quedarte quieto. Confiar es moverse con paz, es avanzar sin ansiedad, es actuar sin entenderlo todo, sabiendo que Dios ya fue delante de ti. Y cuando tú das ese paso confiando, Dios hace lo que tú no puedes. Tú das el paso y Él pone el suelo, tú obedeces y Él abre el mar, tú sueltas tus planes y Él revela su propósito. Pero todo empieza con una decisión valiente, dejar de pensar tanto y comenzar a confiar.